Saludos mis queridos amigos. Lección número 15 de la fe de Jesús, el don de profecía. La primera pregunta que tenemos es la siguiente: ¿a quién revela Dios sus designios? La respuesta está en el libro de Amós, capítulo número 3, verso número 7. Dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La respuesta es los profetas. Dios revela sus designios a sus profetas. La palabra profeta significa alguien que anuncia un mensaje. En este caso, los que anuncian el mensaje de Dios. ¿Cómo se comunica Dios con los profetas? Números capítulo 12, versículo número 6, encontramos la respuesta. Capítulo 12, verso número 6 dice así: y él le dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando yo haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. La respuesta es sueños y visiones. Dios se comunica con los profetas a través de sueños y visiones. Sueños y visiones. Vamos a la pregunta número 3. ¿Puede una mujer ser profeta también? ¿O solamente Dios usó solamente hombres? ¿O también Dios usó mujeres? ¿O puede usar Dios ambos? Vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de Joel. Joel capítulo 2 y el versículo número 28. Joel capítulo 2 versículo 28 dice así: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. De acuerdo a la palabra de Dios, sí. No solamente una mujer, un niño también. O sea, a quien Dios quiera usar, Dios va a usar. Así que de acuerdo a la Biblia, una mujer puede ser profeta, de acuerdo a la Santa Biblia. ¿Tuvo profetas la iglesia primitiva? O sea, la iglesia del Nuevo Testamento también tuvo profetas. Bueno, 1 Corintios capítulo 12, versículo número 28 dice así. 1 Corintios capítulo 12, versículo número 28 dice: a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen el don de lenguas. De acuerdo a la Santa Biblia, la iglesia primitiva sí tuvo profetas. ¿Qué estaba predicho entonces acerca del don profético en la iglesia del tiempo final? O sea, antes de que venga Cristo Jesús por segunda vez. ¿La iglesia del tiempo final tendrá don de profecía? ¿También Dios usará a personas que puedan tener el don profético? Vamos aquí a la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo número 12. El versículo número 17 del libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De acuerdo a la Sagrada Escritura, la iglesia que guarda los 10 mandamientos también tendría el don profético en el tiempo final. Dice Apocalipsis capítulo 19 y el versículo número 10 dice así: y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. O sea, el ángel le dice a Juan: mira, el testimonio de Jesús, de los hermanos que están predicando antes de la venida de Cristo, que guardan los 10 mandamientos de Jesús, tendrán el don profético. Es el espíritu de profecía. La característica, una de las características de la iglesia verdadera, no solamente guardarán los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, sino que también tendrán el don de profecía. O sea, eso estaba escrito acerca de la iglesia verdadera. Ahora, de acuerdo a la historia, lo que nosotros encontramos es que la promesa del don profético que estaba en la Biblia, Dios la cumplió en la iglesia adventista del séptimo día, en la persona de Elena de White. Y quiero leerte algunas referencias acerca de la mensajera del Señor. En los tiempos de la hermana White, hubo un gran reavivamiento. Y escucha un poco de su biografía. Dice que la iglesia adventista del séptimo día contó con el espíritu de profecía en la persona de Elena G. de White. Ella nació en Gorham, estado de Maine.
claro, Estados Unidos de Norteamérica, porque estaba escrito que de Estados Unidos tendría que salir la iglesia verdadera, porque Estados Unidos fue el país que acogió a las personas que eran perseguidas por el Vaticano, por Roma Papal, por la iglesia anglicana en Inglaterra. Así que esas personas que fueron los pioneros o fundadores de la Constitución de Estados Unidos e hicieron una constitución donde pedían libertad de conciencia y de culto, cosa que no era factible, posible en Europa. Así que llegaron aquí e instalaron lo que nosotros conocemos hoy como Estados Unidos de Norteamérica. Un país libre, soberano, donde sirvió como modelo para que muchos países también puedan ahora establecer una constitución, un congreso, etcétera, etcétera, lo que se llama la democracia representativa o la democracia en los países demócratas. Bueno, está escrito, esa es la historia. Entonces la Biblia dice, que la iglesia verdadera tendría el don profético. A la edad de 9 años fue herida con una piedra arrojada por una condiscípula y el accidente casi le cuesta la vida. Permaneció inconsciente 3 semanas y tuvo que abandonar la escuela, pero en 1840, a la edad de 12 años, entrega su corazón a Dios y fue bautizada por un ministro metodista, ya que sus padres pertenecían a la iglesia metodista. Y con varios miembros de su familia, Elena asistió a unas reuniones adventistas en Portland y en 1842 aceptó plenamente las doctrinas, por las cuales en 1843 fue defraternizada de la iglesia metodista. Así que en una mañana de diciembre de 1844, estando reunida con otras personas para orar, tuvo su primera visión, la cual vio en el viaje del pueblo adventista a la ciudad de Dios. Relató la visión a los creyentes de Portland, quienes la aceptaron como la luz de Dios. Luego realizó una serie de viajes para relatar esa y otras visiones y a la vez luchar contra movimientos fanáticos que pugnaban por entrar en el grupo de creyentes. Ahora imagínate, el gran movimiento millerita, auspiciado por Guillermo Miller, quien enseñaba acerca de las profecías de las 2300 tardes y mañanas. Bueno, su familia, ella fue defraternizada por aceptar que ahora el santuario no era la tierra, sino que el santuario, ¿verdad?, ahora estaba en el cielo, porque el movimiento millerita enseñó que Jesús vendría por segunda vez y que iba a purificar el santuario, que era la tierra, pero esto no ocurrió. La gente continuó estudiando la Biblia, estudiaron, oraron y fueron viendo en la Sagrada Escritura, a raíz de la Biblia, que el santuario celestial. Se dieron cuenta que el sumo sacerdote es Jesucristo, que no existe ningún sacerdocio humano en la tierra, sino que el sumo pontífice de todos los creyentes es Jesucristo. Y ahora escucha bien, dice aquí que en un viaje a Orrington, Maine, conoció al joven predicador adventista Jaime White. De paso, Jaime White venía de la iglesia, de otra iglesia cristiana también, y dice, y con quien se casó a fines de agosto de 1846. Tuvieron 4 hijos varones. En agosto de 1881 el pastor Jaime White falleció. Jaime y Elena estudiaron detenidamente un folleto del pastor José Bates titulado El descanso del séptimo día y aceptaron la verdad del sábado. El 7 de abril de 1847 se les mostró una visión en la cual veía la ley de Dios como una luz que resplandecía sobre el cuarto mandamiento. Ahora es interesante saber que no es que Dios le dio el sueño a ella y la visión y le mostró todo, no. Ellos estudiaron la Biblia. Y una vez que a raíz de la Biblia estudiaban y se dieron cuenta que el sábado es el día del Señor y no el domingo, ahora Dios confirmaba en una visión, en un sueño, lo que ellos habían estudiado en la Biblia. Eso es interesante. Muchas personas quizás piensan, no, es que Dios se lo reveló. Dios se lo reveló, pero después que ella había estudiado la Santa Biblia. Ahora fíjate lo siguiente, miles de personas tuvieron la oportunidad de ver a la señora White en visión. Se manifestaban en ella los mismos fenómenos descritos en la Santa Biblia respecto a los profetas de la antigüedad. En una de sus visiones tomó una pesada Biblia de casi 9 kilos y la mantuvo en alto por un poco más de media hora. Cuando algunos hombres quisieron hacer lo mismo, no duraron ni 5 minutos. Una de sus visiones más importantes fue acerca del gran conflicto de los siglos entre el bien y el mal. Tuvo lugar en marzo de 1858 en Ohio. Otra visión fue acerca de la salud. En Ohio tuvo esa visión del gran conflicto, en Ohio. Y entonces tuvo otra visión acerca de la salud. Imagínense, debido a esa visión, comenzó a darle importancia a la temperancia, a la obra médica misionera. En total, Elena de White tuvo más o cerca de 2000 sueños y visiones.
Escribió miles de páginas y alrededor de 45 libros importantes, entre ellos El Camino a Cristo, El Conflicto de los Siglos, El Deseado de toda la gente, Patriarcas y Profetas, La Educación Cristiana, El Ministerio de Curación y otros. En fin, estaba predicho en la iglesia que guardaría los mandamientos, que tendría el don profético. Miles de personas después, ¿verdad? Y muchas personas han salido diciendo que son profetas, pero no guardan la ley de Dios. Isaías capítulo 8, versículo número 20 dice que si el profeta que se levante no está de acuerdo a la ley de Dios, es porque esa persona no es un profeta verdadero. Así que más adelante seguiremos estudiando algunas de las características, ¿verdad?, que debe tener, por ejemplo, una persona para que nosotros podamos ver si viene de Dios. Pero lo más importante es que primero debe estar de acuerdo a la ley y al testimonio. O sea, debe estar de acuerdo a la ley de Dios y los 10 mandamientos. Segundo, sus predicciones se tienen que cumplir. Una de las grandes predicciones que se cumplieron de Ellen White fue que ella anunció la guerra civil en Estados Unidos. Meses más tarde ocurrió lo que ella anunciaba, la guerra civil en Estados Unidos, cosa que Dios le mostró que vendría y ella lo anunció y preparó muchas personas, sobre todo aquellos, ¿verdad?, que querían guardar el día de sábado y que querían luchar por una libertad de culto. Otra de las cosas que Dios trabajó a través de Ellen White fue que fue pionera en la iglesia adventista para defender la libertad de culto en Estados Unidos de América, ya que se quería obligar a algunas personas que no querían laborar en el día sábado, e incluso algunos estados hicieron algunas leyes para colocar presos a los guardadores del sábado, pero Dios le dio instrucciones y hoy, gracias a Dios, Estados Unidos de América tiene algo importante, que es la Constitución, no solamente la Constitución, sino también la libertad de culto y el programa de libertad religiosa, que es auspiciado por los adventistas séptimo día, donde defendemos la libertad de culto, no solamente de un adventista, sino de cualquier persona que quiera adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia. Otra de las cosas interesantes del don profético fue que el terremoto de San Francisco en 1909, antes que ocurriera, Dios le reveló en visión que ocurriría el terremoto en San Francisco y ella lo anunció y ocurrió exactamente como Dios le había dicho. La ciencia médica, todo lo que hoy se descubre, Dios también le informó a Ellen White a través de los remedios naturales cómo podemos llevar una mejor vida sana. Y hoy se implementan los remedios naturales en compañías, etcétera, porque saben que debemos cuidar nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. O sea, todas las orientaciones a través de educación. Gracias al testimonio, el Espíritu de Profecía, la Iglesia Adventista tiene hoy más de 400 hospitales a nivel mundial, escuelas, hospitales, colegios. Hemos penetrado en más de 200 países a nivel mundial y hoy contamos con más de 20 millones de miembros a nivel mundial, con un compromiso de enseñar, de sanar y de predicar. Y gracias al Espíritu de Profecía hemos podido manejar el sistema educativo y de salud para beneficiar a las personas a nivel mundial y enseñarles que Dios está dispuesto a salvarlos, pero también a sanarlos. Así que agradecemos a Dios por el Espíritu de Profecía y porque esta iglesia, por la misericordia de Dios, ha recibido una instrucción que es la luz menor del Espíritu de Profecía, que nos va a llevar siempre la Santa Biblia a la luz mayor. Que Dios te bendiga y seguiremos estudiando la palabra de Dios.